Buenas tardes para todos, les damos la bienvenida a este en vivo, hoy tratando un tema tan importante como los ejercicios y recomendaciones en casa para las mujeres embarazadas. Es un placer tener con nosotros al doctor Eduardo Daza Ardila, ginecobstetra de la Universidad del Rosario, especialista en embarazo de alto riesgo en Los Ángeles, Estados Unidos, jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital San Rafael en Bogotá, docente del programa médico en la misma especialidad y actualmente vinculado con la Clínica del Country y Clínica de la Mujer. Doctor, bienvenido. Es un gusto para mí tenerlo en este conversatorio. Mil gracias, doctora, con muchísimo gusto. Ojalá pueda llegar a resolver todas las inquietudes que se presenten en este foro. Claro que sí, agradecemos a todos los que están vinculados con nosotros, todos los que nos acompañan y los invitamos a ir formulando sus preguntas por el chat, las cuales responderemos al final de la sesión. Bueno, doctor, entramos en materia entonces. Lamentablemente, pues esta pandemia ha afectado a toda la población sin distinguir ningún tipo de patología. Y dentro de esta población, pues las mujeres embarazadas se han considerado población vulnerable. ¿Qué nos puedes hablar sobre el embarazo y esta pandemia? Sí, indiscutiblemente, pues se presenta y hemos tenido casos muy importantes porque compromete a todos. El embarazo es una condición muy especial, pero no protege, por decirlo así, a la mujer durante este problema. Por el contrario, hay algunos estudios que piensan que la hace un poco más susceptible por los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo. Pero, por fortuna, lo que estamos conociendo en el momento es que en nuestro medio el primer caso se presentó en marzo de este año y en China fue en noviembre. Entonces, todo lo que nosotros estamos conociendo es muy reciente y no se tenía una experiencia muy marcada en el manejo de este tipo de virus porque es un virus nuevo, pertenece a una familia muy conocida, que es el causante de muchas de las gripas que nosotros tenemos y ya hay antecedentes de dos pandemias muy importantes relativamente hace poco, pero el comportamiento del virus en mujer embarazada se da también casi de igual manera que se da en la no embarazada, con algunas complicaciones realmente, porque los cambios que dan durante el embarazo hace que la mujer sea o tenga una condición especial para hacer un poco más grave los problemas. Lo que hemos visto realmente es en embarazos que ya están entre el segundo y tercer trimestre, en el cual el feto, por fortuna, no tiene una complicación muy seria, a no ser que la mamá, desde el punto de vista respiratorio, tenga también un compromiso muy importante, porque si la mamá tiene compromisos muy importantes, el proceso de oxigenación a nivel fetal se compromete. Estaba recordando, hace poco se atendió una paciente en la clínica de una mujer de 30 años con un embarazo de 37 semanas al término, que llegó con un cuadro neumónico bilateral y por su condición y estando el equipo multidisciplinario de la clínica, conceptuó que era mejor desembarazarla, la desembarazamos y al día del bebé en condiciones aceptables y esa paciente terminó siendo ventilada mecánicamente al día siguiente porque el proceso inflamatorio, el proceso de daño, de lesión a nivel pulmonar se continuó. El resultado final fue bueno, pero lo menciono porque dependiendo del momento de la gestación, uno puede, las pacientes tienen preocupaciones. ¿Qué pasa si es al comienzo del embarazo? ¿O qué pasa desde el punto de vista de si el bebé puede nacer con algún problema? ¿O si el bebé va a tener un bajo peso al nacimiento? O, en fin, no se ha podido demostrar que la mamá le transmita al bebé en forma vertical el problema. Hay un caso reportado, pero
no se sabe si realmente fue durante la gestación o fue durante el parto. Ahora hay que tomar todas las medidas que todavía siguen vigentes y que desafortunadamente lo único que tenemos, es decir, la máscara o el tapabocas, el distanciamiento, y cuando se maneja a nivel institucional, esas pacientes tienen que tener un aislamiento muy importante conforme lo indican los protocolos para tal fin. Es decir, nosotros manejamos doble polaina, careta, escafandra, doble guante, en fin, y todos los elementos hay que desecharlos antes de salir de las salas, ya sea de un parto normal o sea de un parto operatorio. En todo caso, el principio del embarazo, yo no he tenido casos realmente, pero lo que se ha dicho es que si la mamá no tiene complicaciones desde el punto de vista ventilatorio, realmente no hay problema. Ahora, son mujeres normales que no tienen absolutamente ningún factor de comorbilidad. ¿Qué llamamos comorbilidad? Si es una paciente diabética, si es una paciente hipertensa, quiere decir que tenga problemas de tensión arterial, o si es una persona que está inmunosuprimida. Hoy tenemos muchas pacientes que están embarazadas y tienen una artritis reumatoidea o tienen un lupus eritematoso diseminado. Esas pacientes tienen un riesgo muchísimo mayor. Entonces, procuramos que si todas las cosas están primero evitar hasta donde sea posible que esas señoras tengan la posibilidad de contagio. Se le habla de la gravedad, del esfuerzo que tienen que hacer para poder mantenerse en aislamiento. Y por lo otro, pues tenerlas de cerca, estar conversando con ellas a ver si hay síntomas que hagan pensar en algo. Entonces, mencionaba que por fortuna un 80% tienen un comportamiento leve, no pasa nada, únicamente molestias, dolores musculares, dolores articulares, fiebrecita, tos, y se puede manejar en casa porque no hay problemas ventilatorios. En situaciones ya moderadas hay cambios en los exámenes de laboratorio, en los rayos X de tórax con protección, por supuesto, son mujeres embarazadas para evitar la radiación del bebé. Se pueden demostrar cambios que implican lesión y que pudieran estar comprometiendo la oxigenación. Entonces, ahí hoy en día se consigue de una manera fácil, son los oxímetros en cualquiera de estas tiendas de elementos médicos, y prestan un gran servicio porque pacientes que están saturando bien y están en su casa, no hay problema. Entonces, si tienen una saturación de oxígeno por encima del 95%, en condición de reposo no hay ningún problema. Si ya comienza a haber problemas de oxigenación por debajo de 94, 93, 90, son pacientes que requieren soporte. Puede ser en la casa, porque si mejoran con oxígeno en la casa, pues se quedan en la casa preferiblemente. Pero si ya hay dificultad respiratoria y ya hay broncoespasmo muy importante y ya hay cambios desde el punto de vista del laboratorio, esas pacientes tienen que estar hay que ingresarlas, porque lo más seguro es que terminen ventiladas mecánicamente. Sigue siendo no hay un tratamiento específico. Uno se aterra de ver lo que pueden llegar a presentar en en instituciones. Se habla de la hidroxicloroquina, se habla de la ivermectina, se habla de una serie, pero desde el punto de vista científico, comprobado, con trabajos que sean realmente importantes, no lo hay. Entonces, ya es diferente cuando la paciente tiene una sobreinfección, porque el problema de la enfermedad viral es que una vez compromete, deja a la persona en riesgo de que pueda ser comprometida por una infección viral, una infección bacteriana sobreagregada, que es lo que termina comprometiendo todo el organismo. Entonces, a esas pacientes nos toca profilácticamente anticoagularlas y profilácticamente iniciar un esquema de antibiótico, que por lo general utilizamos acitromicina, que ha sido cuestionada también porque no quiere decir que sea lo ideal, pero nos toca tener ese tipo de medicamentos en pacientes no complicadas.
en pacientes complicadas se está utilizando mucho el Remdesivir. El Remdesivir, que es un biológico que funciona muy bien en este tipo de situaciones graves. Y algunos antiinflamatorios no esteroideos del tipo de la dexametasona, del tipo de la betametasona, que se utilizan en pacientes ya hospitalizados. Pero bueno, ese no es el tema. Realmente lo que queremos tener énfasis es que hay que mantener el distanciamiento, hay que mantener, eh, tener muy de cerca si algún familiar, incluso, porque los que yo he visto es el marido que ha traído el problema. Y entonces es que terminan en forma indirecta así. Y el marido tampoco sabía, sino que le hicieron, por ejemplo, en este caso, era un ingeniero, le hicieron unas pruebas en el sitio donde trabajaban al azar y él resultó con unas pruebas positivas. De esas pruebas positivas, ideal que sea por PCR, porque realmente las pruebas rápidas pues tienen un porcentaje de falsos positivos y de falsos negativos que hay que considerar. Y el uso del tapabocas. Y mantener, pues, es decir, la contaminación a nivel de superficie, también se dice que después, por eso hay que estar lavando, limpiando con cierta regularidad cada 2 horas los elementos que uno está utilizando con frecuencia, pero menos común. La causa más frecuente es por contaminación directa por las goticas de saliva, de flush que salen cuando la persona habla o tose o estornuda, básicamente. Doctor, todo esto que se comenta en los medios de comunicación, en las noticias, sobre el número de fallecidos, genera un estrés muy alto para las mujeres embarazadas. No solo es la preocupación por su vida misma, sino por la de su hijo. ¿Cómo podemos hacer para disminuir ese estrés, esa ansiedad durante este confinamiento? Bueno, realmente, es decir, la información es tanta y tan variada, pues produce mucha angustia en las personas porque la información no siempre es así, me explico, no todo el mundo termina muriendo, no todo el mundo termina con complicaciones. Lo reitero, un 80% de las pacientes manejan, a quien hacen la enfermedad, pues no tienen una sintomatología muy importante. Y incluso algunas personas pudieran tener una prueba positiva y ni siquiera lo saben. Entonces, lo que tenemos que tener muy, muy en cuenta es esa paciente que comienza de pronto a presentar sintomatología. Fiebre, tos, dolores musculares, eso se llama mialgias, pérdida del gusto, pérdida del olfato y, ni Dios lo quiera, pues comienza a haber dificultades desde el punto de vista respiratorio. Pero las pacientes se sienten muy mal, es decir, comienzan a sentirse muy mal de verdad. Y llaman y consultan porque realmente no se sienten bien. En ese momento, uno puede de pronto predecir cuál puede ser el comportamiento de la enfermedad para que la persona pueda estar tranquila, porque muchas veces se maneja en casa y no pasa absolutamente nada. Y como les decía, la transmisión a nivel fetal, a no ser que la mamá haga un problema muy serio desde el punto de vista ventilatorio, ahí el bebé sí puede comprometer. Pero el virus no va a producir lesiones a nivel del bebé, que el bebé pueda nacer con alguna malformación o algún problema o algún lío por el virus, no. No, eso no se tiene evidencia que eso resulte. Las enfermedades virales, cuando comprometen el embarazo en sí, pueden producir problemas si llegaran a comprometer al bebé en sí. Por ejemplo, algunos virus que producen lesiones muy importantes a nivel de órganos de los sentidos, a nivel del sistema nervioso, en fin, pero este virus, a pesar de que es tan reciente, no se ha visto que las mamás que hayan hecho el problema tengan un bebé con inconvenientes. Las que llegan en estado crítico, que tienen que ser hospitalizadas y van a unidad de cuidado intensivo y están embarazadas,
ahí sí es el problema, porque el feto se pone en un problema muy serio. Si la mamá no oxigena bien, pues menos el bebé, porque el bebé tiene una reserva fetal de oxígeno que se lo da a su mamá, y si la mamá tiene compromisos, pues no es posible que se pueda dar. Esa es la situación. Entonces, esa angustia, como yo trato siempre de hablar cuando hablo con las pacientes que tienen COVID positivo, es que vamos a estar muy de cerca, a estar hablando de tal manera que le cuenten a uno si han notado algo diferente a lo que está pasando, y van a estar aisladas, van a estar muy bien hidratadas. Si están haciendo temperatura, hay que utilizar un antipirético, podemos utilizar lo que es paracetamol, acetaminofén, en fin, de tal manera de que evitar tener temperaturas muy altas. Pero si a pesar de eso se sigue agravando y se sigue complicando, pues las posibilidades de que pueda tener un curso diferente en la enfermedad es muy alto, y hay que tenerlas muy de cerca. Ok, doctor. Es decir, la recomendación en este momento es no angustiarse con tanta noticia trágica, sino hablar con su médico, comentarle a Pero su médico y seguir las recomendaciones. exactamente, eso es porque hay mujeres que están tranquilas. Yo he tenido Ujú. pacientes, no, gracias a Dios no son muchas, pero he tenido pacientes que tienen un COVID positivo y están tranquilas en su casa, es decir, no está pasando nada. Así es, así es. Sí, entonces realmente angustiarse por algo de que pronto no vaya a tener el problema, pues que no vaya a tener complicaciones. Y le repito, hay mucha gente que ha hecho el problema. No es que uno trate de desconocer la magnitud, hay muchos muertos, hay que ver en este momento, nosotros estamos comparativamente en el sexto, séptimo puesto de fallecidos a nivel mundial, y eso comienza a ser preocupante. ¿Por qué? Porque es por olas, y ya se ha tratado de controlar, por eso nos encierran, por eso el aislamiento, por eso, por ciudades, por departamentos, bueno, se ha hecho de todo, tratando de evitar que el desastre sea mayor. Gracias a Dios, pues lo que hemos visto, las unidades de cuidado intensivo tienen un alto porcentaje de ocupación, pero por fortuna, la mujer embarazada, a pesar de que las hay, no son muchas las que terminan en unidad de cuidado intensivo. Doctor, siguiendo tus recomendaciones de aislamiento social, de mantenerse en casa, pues una forma de relajarse y además continuar saludables es hacer ejercicio. ¿Qué tan Correcto. importante es este tema para las mujeres embarazadas? Es muy importante, y todas preguntan, incluso siempre ha sido así, y siempre se ha relacionado la actividad física con el resultado final de un embarazo. Desde épocas, incluso antes de Cristo, Aristóteles mencionaba que las mujeres que tenían actividad física tenían un buen resultado al momento del parto. Ujú. Lo que pasa en esa época, estas señoras caminaban mucho y tenían niños de bajo peso al nacimiento. Entonces nacían muy fácil, por decirlo así, porque eran chiquitos. Pero, pero el ejercicio sigue siendo importante. Ahí también tenemos diferentes maneras de abordar este tema, porque hay algunas señoras que vienen, que han tenido actividad física desde antes de su embarazo, desde antes de embarazarse. Y entonces que preguntan que si pueden seguir con su misma actividad estando embarazadas. Y se mantienen al día, y todo el mundo preocupado de su figura. El embarazo de por sí, la mujer gana peso, la figura no es la misma. Como es un estado básicamente hormonal, hay retención de líquidos, hay manifestaciones a nivel de músculo, a nivel articular, a nivel de los tejidos de sostén, básicamente. Y la mujer cambia por el crecimiento del abdomen, comienza a cambiar su punto de gravedad. Uno ve las señoras embarazadas caminando ya el último trimestre, caminan como si fuera una patica, aumentan el stand, aumentan la abertura de las piernas,
para tratar para no irse de boca, porque aumenta también la lordosis lumbar, que es el angulamiento de la columna para manera de soportar el peso. Toda esa serie de cambios, no, eso no es normal, bueno, dicho, eso no se hace, y sobre todo en tan corto tiempo crea dificultades, pero hay que hacer ciertos ejercicios para tratar, en mujeres de no riesgo, porque hay algunas señoras que tienen que tener el criterio de su médico para manera de poder decirle, sí señora, puede hacer ejercicio, y dependiendo también del trimestre. Si una señora está con amenaza de aborto y está en su primer trimestre, o si ha tenido, sí, amenaza de aborto, pues con sangrado, si ha tenido antecedentes de pérdidas fetales, si es una señora que tiene cirugías previas a nivel del cuello uterino, o no se ha podido establecer la viabilidad del embarazo, realmente la actividad física no se puede permitir. Porque habría una, una excusa para si el embarazo se pierde, lo perdió porque se puso a hacer lo que no debía hacer. Es como pacientes le preguntan a uno que si puede montar a caballo. ¿Usted alguna vez montado a caballo? No, nunca. Entonces no puede montar a caballo estando embarazada. Son ejercicios de alto riesgo, como el esquí, como volar en cometa, o cuestiones de estar yendo el parapente, es decir, ejercicios de ninguna manera se pueden hacer estando embarazada. Pero es muy importante tener cierta actividad porque se ha visto que las señoras que hacen ejercicio tienen un metabolismo del azúcar mejor. Ahora, no quiero decir que el ejercicio hasta cansarse. En el embarazo no se puede perder peso, pero hay pacientes que no ganan mucho peso y tienen niños de peso completamente normal. El incremento de peso no va relacionado con el resultado del bebé. Es decir, si una mamá gana mucho peso, no quiere decir que va a tener un niño de muy buen peso al nacimiento. Hay mamás gordas que tienen niños chiquiticos. Entonces, de igual manera, una señora que tenga una actividad física y que la quiera conservar durante su embarazo y la soporta y no está pasando nada, muy bien. Pero si es una señora que nunca ha hecho nada desde el punto de vista de ejercicio y quiere comenzar a hacer ejercicio, pues con cualquier cosita se va a cansar fuera de los requerimientos tan importantes que exige el embarazo. En el embarazo aumenta la cantidad de plasma, la cantidad sanguínea, aumenta los requerimientos de oxígeno, con el ejercicio aumenta la temperatura, con el ejercicio hay algunos músculos que por el mismo cambio fisiológico que la mujer hace se pueden comprometer. Por ejemplo, los esguinces de tobillo, los problemas son muy frecuentes, por eso el uso de tacones. Nosotros permitimos el tacón, pero el tacón, eso que las señoras llaman playero, o el tacón señorero, que es un tacón mediano, ancho, no es el tacón puntiagudo ni más faltaba. Y las lesiones a nivel muscular también son muy importantes. Uno ve por compresión a nivel de columna, puede ver uno problemas de ciática, problemas de compresión neural. Entonces ese nervio ciático a veces lo ve uno comprometido en algunas pacientes por atrapamiento, por compromiso. El incremento de peso muy rápido en tan corto tiempo, más los cambios posturales, favorecen a que hagan problemas. Entonces los ejercicios están encaminados y eso sirve mucho también de relajación cuando la señora aprende a hacer los ejercicios en su casa. Ejercicios para la cabeza, ejercicios para el tórax, ejercicios para fortalecer la pared abdominal, ejercicios para favorecer la pelvis. En todos los cursos psicoprofilácticos, precisamente lo que se busca es que la señora aprenda eso, aprenda a respirar, aprenda a pujar, aprenda a relajarse, a cómo estar en posición correcta para descansar la espalda. Toda esa serie de ejercicios, por lo general, durante ese periodo de los cursos psicoprofilácticos, les dan sus recomendaciones, pero es muy importante. Y la mujer que hace, la mujer, primero que todo, estando en su casa, ante tanta angustia, tanta barbaridad y tanto encierro, tiene que procurar hacer una vida arreglarse, vestirse,
tener actividad, leer, hacer una rutina de ejercicios. Si hace ejercicios, va a descansar mejor, va a dormir mejor, fuera de que el embarazo de por sí por trimestres, el último trimestre del embarazo, las molestias se acentúan. La mujer ya no duerme como puede, no duerme fácil porque tiene la sensación de que el aire se le está acabando, que no respira bien, tiene que dormir en posición a veces semisentada, fuera de eso la hinchazón de las piernas. Entonces, cuando se utiliza una almohada entre las piernas, durmiendo de medio lado, favorece la circulación útero-placentaria, el bebé recibe un mejor aporte de oxígeno, hay menos problemas y crece un poquito más. Y eso está demostrado. O al lado derecho. Lo que se trata de evitar es la posición supina, que la mamá esté boca arriba, porque el peso del útero compromete dos vasos que están por debajo, que es la cava y la aorta. Eso disminuye la tensión arterial, disminuye el retorno venoso y entonces la persona le puede dar hasta ganas, le da mareo, puede incluso vomitar o cuando se va a levantar se puede caer. Eso de hipotensión ortostática, pero a medida que va transcurriendo en su faceta del embarazo, pues hay recomendaciones. Yo lo único de verdad que les hago énfasis es que la vida tiene que continuar. Yo creo que lo mejor que nos puede suceder durante esta situación es salir, como decía alguien, todo después de eso es ganancia. Porque no, como no hay una droga que pueda decir esto lo va a quitar, y la incertidumbre nos pone ante la pared porque no podemos decir esto se acaba a partir de tal fecha. Entonces tenemos que ir y continuar manejando las cosas como se van presentando. Pero la vida dentro, la vida del hogar, la vida de familia, casi todas las están, es muy raro la que va a trabajar a su dependencia, sino que les están dejando en la casa para que hagan el trabajo desde la casa. Y entonces eso llega un momento en que cansa, aburre, la cama, el estar sentadas, entonces hay que hacer una actividad y tiene que proponérselo, porque entonces si comienzan a comer acostadas y comienzan a tener una vida muy sedentaria, eso trae inconvenientes. Desde el punto de vista circulatorio, entonces uno ve pacientes hacen varices, no solamente en los miembros inferiores, sino a nivel vulvar. Bueno, hay una serie de complicaciones que son terribles por la misma situación. El incremento de peso también es altísimo, entonces le toca, comienzan a hacer problemas de metabolismo de los azúcares. Esto va concatenado, una cosa con otra. Si no se trata de llevar cierta disciplina en eso, pues se pierde se pierde lo que se haya hecho. Es decir, una mujer puede estar con un embarazo muy bueno que puede llegar, a raíz de la situación que se estaba viviendo, llegar a colocarlo en entredicho. Tienes toda la razón, Doc. Hacer ejercicio es fundamental. De todos modos, lo que tú dices, no podemos, digamos, estandarizar una rutina para todas las maternas, porque cada caso es particular, cada mujer es especial, con unos antecedentes diferentes. Entonces, lo mejor, pues, en estos casos es hablar con su médico y mirar qué tipo de rutina le conviene, le favorece. Sí, correcto, correcto. Porque no todas las señoras, hay algunas que tienen, por ejemplo, una señora con antecedentes de partos de pretérmino, nadie le va a recomendar que haga actividad. O una señora que tenga una cirugía de cuello uterino, le hicieron un cerclaje, menos. O si un bebé que se está quedando chiquito, tampoco. Si la mamá tiene problemas de tensión arterial, tampoco. A pesar de que se ha visto que hay algunas pacientes que hacen menos problemas de tensión arterial cuando tienen actividad física. Mejor dicho, desde antes, no durante ese embarazo, sino desde antes. Imagínate. Así es, doctor. Doctor, hay un mito. Muchas de nuestras pacientes salen a caminar en las horas establecidas, en los momentos donde se permite hacer ejercicio, Sí, pues, y la exigencia es realizar esta actividad física con tapabocas. sí. Hay un mito de utilizar o no utilizar el tapabocas. Muchas dicen que se ahogan. Sí, ¿Qué sí, 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 piensas de porque eso? hay un problema que es el siguiente, perdona que interrumpa. Claro. La persona comienza a respirar su mismo aire
y entonces los niveles de CO se comienzan a aumentar y eso produce mareo. Nosotros lo hemos sentido eso. Perdón, un minutito. Hemos sentido ese problema. En todo caso, la señora, hay unas caretas que vienen, que son muy sencillas, incluso que vienen con cachucha, que si la persona está caminando y está caminando tranquilamente en un espacio abierto, pues se puede poner su careta sin necesidad de ponerse el tapabocas. Entonces, ahí se defiende y se defiende bien, porque lo importante es que no lleguen las goticas de saliva microscópicas que son las que envenenan. Entonces, con esas caretas, las pacientes pueden sentirse mucho mejor y hacer su actividad. Ahora, el caminar, a mí me encanta que la mujer camine, pero hasta que no se canse. Porque es que el organismo es selectivo, y se me olvidaba mencionar esto, que es muy importante. El organismo es selectivo, el organismo le brinda sangre a los órganos que lo necesitan. Y por eso hubo una época en que se cuestionó mucho la actividad física y el embarazo, porque decían que la mujer que hacía una actividad física importante le restringía al feto la sangre que le debía llegar, porque esa sangre la mandaban para los músculos, la mandaban para otro sitio del organismo, por decirlo así. Entonces, lo que se pretende es que la señora salga, camine. Yo le digo, pueden caminar acompañada, como quieras, hablando, o, en fin, o lo que tú quieras. Y cuando te cansaste, te sentaste y ya. No estamos compitiendo, no estamos con horarios, no estamos con... No, nada. Tú caminas y que te sientas bien, que te sientas que ha cambiado la rutina, que ha cambiado algo diferente, que te estás moviendo, que estás haciendo algo, básicamente. Doctor, ¿cuál es el tiempo ideal que deberíamos emplear en hacer ejercicio diariamente o a la semana? Buenísima esa pregunta, porque a uno se le escapan muchas cositas. Realmente la persona debe tener una actividad entre 20 y 30 minutos, 3 a 4 veces a la semana. Okay, Yo, okay, diariamente unos 20 a 30 minutos, no todos los días, pero sí 3, 4 días a la semana. perfecto. Hacia el final del embarazo, fíjate que las abuelas y las personas le dicen, no, a usted no le fue bien porque no caminó, no estuvo, no sé qué, para papá. Y resulta que en ese momento, cuando la señora no quiere caminar, en ese momento la señora quiere quedarse tranquila. Y yo les digo, pueden tranquilamente salir, dar una vuelta, pero no es que me llame la atención que tengan mucha actividad en esos momentos. El bebé ya es un Okay. bebé que necesita un aporte de oxígeno muy grande, y la mamá está muy incómoda, muy molesta. Entonces, para someterla a esa responsabilidad, cuando no es cierto, es decir, las mamás, a no todas les va bien porque hacen ejercicio en forma extrema. No. Así es, doctor. Bueno, los invitamos a nuestros acompañantes el día de hoy a visitar nuestro blog, donde constantemente actualizamos información para mujeres embarazadas. Bueno, doctor, vamos a comenzar con las preguntas, con la sesión de preguntas que nos ha formulado el público por el chat. Y la primera pregunta es, ¿qué tipo de ejercicios recomiendas si el embarazo es de alto riesgo? Si el embarazo es de alto riesgo, muy poco realmente, porque el embarazo puede ser de riesgo, ya sea desde el punto de vista materno o desde el punto de vista fetal. Del punto de vista materno es porque la mamá ya tiene consigo inconvenientes. Tiene antecedentes de pérdidas, tiene antecedentes de niños de bajo peso al nacimiento, o tiene un embarazo múltiple, o es una diabética gestacional. Entonces, igual, ¿no? Esas pacientes no les estamos recomendando una actividad física. No, ejercicios en casa para relajar la espalda, para relajar el cuello, los hombros, y los hay, son muy sencillos. Más de Entonces, estiramiento. sí, de estiramiento, básicamente, de relajación, claro que sí. Y se puede hacer en casa. La señora se acuesta en el piso, en el tapete, y trata de pasar una pierna a un lado, la pasa al otro lado, o trata de no despegar la columna de la pared y tratar de bajar y subir, pero con
con una secuencia de 4 o 5 veces sin más nada. Eso con el objeto de mantener cierta eh, cierta actividad, pero que no vaya a poner en riesgo su embarazo realmente. Y en pacientes, en pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, esas pacientes pues tienen que hacer actividad, lo hemos dicho. Pero por ejemplo, la paciente hipertensa ni de fundas. Una paciente que está desarrollando una toxemia del embarazo, pues tenga riesgo de hacerlo. Hoy en día lo podemos saber, nos podemos adelantar a eso. Entonces, esas pacientes, por lo general, le mandamos que tengan que partir el día en 3. ¿Me explico? Desayunan y luego tienen que descansar sobre el lado izquierdo, acostaditas por ahí una media hora, vuelve otra vez a su actividad y al mediodía después del almuerzo hacen lo mismo y en la noche hacen lo mismo con el objeto de mejorar la perfusión úteroplacentaria. Así es. Clarísimo, doctor. Bueno, nos pregunta otra mujer embarazada, cuando es un embarazo múltiple, ¿qué ejercicios nos recomienda realizar? Igual ahí, como el riesgo principal del embarazo múltiple es la prematurez. Entonces nos toca cuidar mucho de que la actividad física no vaya a desencadenar trabajo de parto. Fuera el riesgo que tiene la señora, no le podemos ofrecer eso. Es decir, hasta la semana 27, semana 26 de gestación puede tener una actividad física un poquito más marcada, pero después de eso, nada hay. Tranquilidad, quieta, igual con ejercicio de relajación en la casa, como si estuviera haciendo yoga, de abrir las piernas, sentarse, abrir las piernas, estirar los dedos, recoger las piernas, pero más nada, es decir, de desgaste desde el punto de vista físico, no. Gracias, doctor. Bueno, continuamos. ¿Qué recomendación le daría en medio de esta época a las mamás primerizas? Esa es una pregunta de muchas pacientes que pensaron que esto podía tener un final rápido y estaban buscando un embarazo y se embarazaron. Y entonces es su primer embarazo y quieren que todo salga bien, por supuesto. Entonces, esas pacientes las manejamos común y corriente, todos sus exámenes, todo lo que hoy en día tenemos a la mano para poder brindar un control prenatal que sea seguro, que sea tranquila, que le dé tranquilidad a la mujer. La mujer lo único que quiere saber es que todas las cosas están bien y lo que esté mal, si se puede corregir y de qué manera. Entonces, igual tiene que seguir su control prenatal. Ahí hoy en día estamos distanciando un poquito las citas, no con la frecuencia que lo estábamos haciendo antes, porque es preferible no colocar a las pacientes en riesgo. Yo prefiero que algunas se queden en su casa y algunos incluso exámenes que se los mando por teléfono o por el WhatsApp, le mando lo que necesito para cuando vayan me lo lleven y pueda saber cómo está todo, tratando de evitar menos salidas. Pero lo que es el distanciamiento, lo que es la protección boca, nariz, tener muy en cuenta las personas con quien se está conviviendo, si son de riesgo o no son de riesgo, si hay posibilidades de riesgo para contaminarse por el marido, por el tío, o incluso algunos hijos. En este caso que es primerizas, no, pero muchas veces el entorno, las visitas, las cosas, y resulta que cuando uno comienza a mirar desde el punto de vista epidemiológico, fue una visita que le hicieron y terminó contaminándose. Entonces, hay que ser estrictos en eso. Parece mentira, pero el lavado de manos, evitar utilizar siempre el tapabocas y mantener una vida sana, bien hidratada y estar tranquila. Esto tiene que pasar en algún momento. Y como decía, quizás lo único, la ganancia que tenemos es
poder salir vivos, porque realmente cuando uno comienza a tener de cerca personas que ya se han ido, desafortunadamente dice uno, Dios mío, pero ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo? Y uno piensa que no, pero la cosa es en serio. Cuando uno niega cuidado intensivo, ve uno que la cosa puede ser. Entonces hay que evitarla hasta donde sea posible. Antes veíamos los casos muy lejanos y solamente en la televisión, y ya cuando los casos se empiezan a acercar a personas conocidas, a personas del trabajo, personas que nos rodean, ya empieza un poco más en serio a tomarse las circunstancias. Es cierto, Es, doctor. así es, sí. Tienes toda la razón. Bueno, y sobre todo tener calma en las primerizas, porque en las primerizas todo asusta. Todo Entonces, asusta, así es. así Y es, todo. son las que tienen más preguntas, porque se la hacen a uno. Es decir, otra cosa, por ejemplo, el COVID no se transmite con la actividad sexual, porque, es decir, eso es, y lo preguntan, no se Claro. transmite con la actividad sexual. Lo único es que mencionan que ese con tapabocas, el único problema. Pero, pero, pero de resto no hay problema, no hay lío. Entonces la vida puede continuar, tratar de hacerla un poquito de pronto más llevadera, más soportable, Así porque es. por ejemplo, hoy en día los centros que manejan reproducción, es decir, reproducción asistida importante, tienen casi cancelados toda su actividad, es decir, fertilizaciones in vitro, donación de óvulos, inseminaciones, problemas de... ¿Por qué? Porque son cosas que de pronto pueden esperar a tener un mejor momento. Mm, muy interesante, doctor, todo esto. Bueno, mira, nuestros pacientes preguntan, ¿es recomendable recibir visitas con todos los protocolos de seguridad o es mejor evitarlo? No, si se están llevando a cabo los protocolos, yo creo que se pueden tener sin ningún problema. Se pueden tener. Ok. Manejando las cosas de una manera responsable, ten la plena seguridad de que las posibilidades disminuyen de una manera real. Sí, Ahí el tema también es que muchos pacientes son asintomáticos, ¿no? sí, Entonces, ¿puedo yo recibir una visita que esté contagiada y no saberlo? sí, pero si esa señora, a pesar de que esté contagiada, por decir algo, pero está con todas las medidas para evitar que se logre contaminar a los demás, pues se queda así, no va a contaminar. Así es, así Sí, es. Bueno, también nos preguntan, me gustaría saber si la fertilidad se puede ver afectada por el COVID. buena pregunta, buena pregunta. Hasta el momento no, hasta el momento no. En pacientes levemente afectadas, en pacientes severamente afectadas, incluso moderadamente afectadas, sí, porque es un estado inflamatorio generalizado y el organismo se defiende. Una mujer en condición crítica no va a salir a embarazarse, es decir, y por lo general entran en un proceso que nosotros llamamos de amenorrea, porque hay inflamación del ovario, hay inflamación uterina, hay inflamación renal, inflamación pulmonar. Por eso el compromiso es multisistémico, en últimas. Amenorrea es que no llega el No, periodo que menstrual. no, exactamente, que no llega a la menstruación, sí. Exacto. Entonces, el ovario entra, es decir, es que la fertilidad es lujo. Una mujer procrea porque está en condiciones muy buenas para poderse embarazar, o el organismo no lo permite. Ujú. Si las condiciones son terribles, no se va a embarazar. Perfecto. Soy gestante de 36 semanas, cursando con un embarazo normal sin complicaciones. Realizo 2 horas diarias de actividad física moderada desde las 20 semanas. ¿Cuáles son los beneficios al momento del parto? ¿Influye en el tiempo de trabajo de parto y en la intensidad del dolor? Bueno, de hecho también se ha hablado, es decir, algunas pacientes toleran el trabajo de parto y es mucho más fácil cuando han estado
en actividad física, incluso desde antes del embarazo. O si ella tolera y soporta sus 2 horas de actividad sin problema y el bebé tiene un crecimiento adecuado y todo está bien, todo su control prenatal es exitoso, no hay ningún problema. Al parecer, el trabajo de parto puede ser más corto en algunos estudios, en otros, pues no se podía demostrar claramente, pero esas pacientes toleran mejor el dolor. Muy Claro que el bien. dolor también es el umbral del dolor es muy sui generis, muy de cada persona. Hay algunas que toleran, otras que no toleran nada. Bueno, doctor, todo esto muy interesante. No sé si hay algo que quieras agregar, algo relevante que nos quieras dejar para el recuerdo. Bueno, no, realmente que nunca se imaginó uno, como dicen, que pudiera estar sometido a una situación como la que estamos viviendo. Eh, las cosas se han ido dando, ya llevamos 5 meses en este plan y hemos tratado de ir resolviendo lo que es urgente y lo que es el embarazo no espera. El embarazo finalmente llega a su término y llega a lo que tiene que llegar. Entonces, tenemos que estar muy encima de esas pacientes que están en esa condición, porque lo importante es poder mantener sano el bebé y ella, para que puedan tener un pronóstico de vida alentador. Eso es, y lo que sea necesario lo vamos a hacer, y lo que sea las veces que todos los días aprendemos un poquito más de esto. Entonces, y eso va en beneficio del paciente. Fíjate que ya hay los proyectos de vacuna que finalmente será lo que resuelva la situación de una vez por todas. Ya hay varios que están en una fase de experimentación adelantada y esperamos, si Dios quiere, que esto a principios del año entrante pudiéramos estar ante esa situación de vacunación. Doctor, ¿tú crees que estas vacunas también las van a poder utilizar las mujeres embarazadas, cierto? Sí, sí, yo creo que sí, porque a no ser que fueran eh, virus vivos activos y todo, pero si son atenuados y se pueden hacer. Fíjate que nosotros estamos vacunando para la influenza, vacunamos para el tétano, vacunamos para la tosferina, ¿no? En mujeres embarazadas. Y básicamente es- se puede pensar que es casi lo mismo. Bueno, doctor, qué placer haberte tenido con nosotros. Te agradezco inmensamente toda tu colaboración, compartir toda esta experiencia con nosotros. Con el mayor gusto, en el momento que sea necesario, aquí estoy. Cualquier duda, cualquier cosa que yo pueda resolver, con el mayor gusto, de verdad. Y mil gracias por haber invitado. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y no olviden afiliarse a nuestros planes de atención complementaria de Famisanar. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Mil gracias a todos. Ok.